Entonces, el trabajo no es una función de estado, ya que depende del camino en el que se ejecute esta fuerza en función de la distancia. Si nosotros queremos calcular cuál es el trabajo realizado, tenemos que integrar esta curva, que es la fuerza en función de la distancia, y el área por debajo de la curva nos va a dar cuál es el trabajo que se ha realizado. Usualmente, este trabajo está expresado en unidades de energía de Newton por metro, o lo que es lo mismo, joules. Entonces, es imposible realizar un trabajo sin consumir energía. Existen diferentes tipos de trabajo: el trabajo mecánico, el trabajo eléctrico, el trabajo magnético, pero por lo general, cuando hablamos de trabajo mecánico, hablamos de algo que está relacionado con la presión y con el volumen. Ese es el trabajo que nosotros vamos a definir y el que vamos a denominar trabajo de ahora en más. Vamos a estar hablando, cuando decimos de trabajo, hablamos de trabajo mecánico. Por ejemplo, en este recipiente hay un gas, que sería, digamos, la parte de color celeste, que está siendo aprisionada dentro de ese recipiente gris por un pistón. ¿Está bien? El pistón está en equilibrio, no se mueve, es decir, que existe un equilibrio mecánico de la presión que ejerce dentro del recipiente el gas, que se denomina presión interna, con la presión externa. Es decir, la presión interna y la presión externa son iguales, por lo tanto el pistón no se mueve. Si nosotros quisiésemos comprimir el gas, entonces tendríamos que ejecutar una presión externa para desplazar el pistón, un diferencial X. Entonces, en el estado inicial tendríamos que aumentar la presión externa para desplazar este pistón y comprimir el gas. Es decir, que allí habría un trabajo de compresión. ¿Cómo calcularía yo el trabajo de compresión? Bueno, dijimos que el trabajo es igual al componente de la fuerza. Recordemos que la fuerza es una magnitud vectorial, entonces lo que tendríamos que colocar ahí, el F sub X, está indicando el componente de la fuerza en la dirección X por diferencial X, que sería la distancia que se ha trasladado el pistón. La fuerza la habíamos definido anteriormente como la presión ejercida por un área. ¿Está bien? Y el área también se puede definir como volumen dividido la distancia. Entonces, si reemplazamos todo esto aquí, nos encontramos con que otra forma de expresar el trabajo es el trabajo que está realizando, por ejemplo, el émbolo, es igual a la presión externa por diferencial de volumen. Y para seguir, digamos, para cumplir con las condiciones, con las convenciones, el trabajo del sistema se expresa como menos la presión externa por diferencial volumen. Ese es el trabajo que está ejerciendo el sistema sobre sus alrededores. ¿Está bien? Entonces, por eso, ese menos de ahí, esto es pregunta de examen, ese menos de ahí es el trabajo, indica que el trabajo se está haciendo desde el sistema hacia los alrededores. Y allí vemos de vuelta el tema de las convenciones. El trabajo que se ejerce sobre el sistema es positivo, en este caso, fíjense la ecuación de color violeta, que es el trabajo del émbolo, que es un trabajo positivo, y si lo vemos desde la otra perspectiva, el trabajo del sistema, el que está realizando sobre sus alrededores, es negativo. Entonces, todo trabajo que se realiza sobre el sistema es positivo, y todo trabajo que se realiza, que el sistema realiza hacia sus alrededores, es negativo. Otro concepto que debemos definir es el calor. El calor, o la energía térmica, se define como la energía que se transfiere entre un sistema y su entorno, o viceversa, debido a una diferencia de temperatura. Es decir, que el calor puede fluir desde el sistema hacia los alrededores, o de los alrededores hacia el sistema, y de acuerdo
a esa dirección, si el sistema está liberando calor hacia sus alrededores, el calor es negativo. Si el calor está entrando al sistema desde los alrededores, el calor es positivo. Otro concepto que debemos tener en cuenta relacionado con el calor es el denominado proceso adiabático. El proceso adiabático significa que no hay intercambio de calor entre el sistema y sus alrededores, entonces el calor es igual a cero.